La arquitectura es herencia del pasado, es patrimonio cultural. La singularidad de los edificios de una ciudad nos habla de su historia. A finales del siglo XIX y principios del XX, Viena vivía uno de sus momentos más brillantes como capital del Imperio Austrohúngaro. Su influencia arquitectónica marcó un estilo que llegó hasta Valencia y dejó su huella en el modernismo de la ciudad. María Mestre, doctora en arquitectura por la Universitat Politécnica de Valencia y la Universidad Técnica de Viena, nos acerca cuál es la influencia de Viena en Valencia. Ha dedicado 4 años de investigación para descubrir los nombres propios y las características que distinguen este estilo. Su tesis doctoral se ha transformado en un libro que nos resume en 5 edificios destacados: la Casa para Francisco Sancho, la Casa Ferrer, los Cines Caro, la Casa Juan Francisco Pla y la Estación del Norte. Empezamos un paseo arquitectónico que nos enseñará a mirar. Tuve la suerte de poderme ir a Viena a estudiar, terminé allí la carrera y un año después quise todavía continuar estudiando o profundizar más en arquitectura, me interesaba la investigación y comencé a hacer allí la tesis doctoral. Cuando se me planteó el tema de investigación, pues quise relacionar en el tema de arquitectura Valencia con Viena, y al venir a Valencia hablé con mi tutor de la tesis doctoral, que fue Vicente Mas, y él me dijo que podía un poco profundizar en la relación que había en el modernismo entre Viena y Valencia. Bueno, ahí el tema me interesó y entonces me dediqué 4 años más a ver esas relaciones existentes en el tema de arquitectura entre Valencia y Viena. El arquitecto más importante austriaco fue Otto Wagner. De hecho, él fue quien fundó una escuela de arquitectura dentro de la Academia de Artes Aplicadas de Viena y tuvo muchos discípulos y casi todos los alumnos de él fueron los que construyeron las obras del modernismo. O sea que creó escuela, fue una persona muy importante a nivel mundial en arquitectura. Digamos que es una moda que algunos arquitectos acogen y la reflejan con más o menos intensidad en sus obras. Si se puede un poco decir si hubo uno que transmitiera la parte teórica, que es digamos la parte de la idea de la arquitectura, fue Demetrio Ribes. Los demás sí que tuvieron influencia de Viena, pero más a nivel del ornamento, de la composición. Demetrio Ribes sí que transmitió las teorías que barajaba Otto Wagner en el ámbito español. Si os parece, podemos empezar a hacer el recorrido por las obras de Valencia que mejor reflejan la influencia vienesa y bueno, voy a acompañaros para poderos mostrar los detalles más importantes. Este edificio fue construido para Francisco Sancho en 1907. Es uno de los edificios más emblemáticos de la influencia de Viena en Valencia porque todavía hoy existen dudas sobre la autoría del edificio. Hay planos de construcción del edificio que está en Chaflán, Gran Vía Marqués del Turia 1. No hay ningún dato del edificio contiguo. Son 2 edificios que se construyeron al mismo tiempo. El autor que firma el proyecto del Chaflán fue el arquitecto Vicente Sancho. Se rumorea porque la familia de Demetrio Ribes dijo, la nieta de Demetrio Ribes antes de morir, dijo que Demetrio Ribes había participado en la construcción de esta obra, pero no existe ningún documento que lo certifique. Sin embargo, su adscripción a Viena es tan fuerte que se hace pensar que Demetrio Ribes participó en la composición de la fachada. El edificio presenta en los planos del archivo histórico un alzado totalmente diferente al que se construyó finalmente. Se queda esa duda de quién modificó la fachada con respecto a los planos originales y quién hizo un lenguaje tan típicamente vienés. Todavía hoy pues, hay rumores de si pudo ser Demetrio Ribes o no. De momento el edificio que hay en la calle Ruzafa es totalmente una duda y el edificio del Chaflán por lo menos tenemos la distribución en planta de esta obra. La decoración con las guirnaldas en la parte superior de las fachadas y en las guirnaldas colgantes en algunos puntos que veréis que son unas guirnaldas de composición recta. Después, el edificio, digamos, compositivamente está dividido en 2. Un
fajeado horizontal, toda esa parte, desde mitad de la primera planta hasta el suelo, y la parte superior tiene un paño, un muro liso. Eso también fue una novedad que introdujo el modernismo vienés, porque generalmente se tendía como a imitar la piedra, a imitar determinados ladrillos, como a maquillar la fachada, y no se solían dejar los planos lisos. Después la decoración en cerámica, en damero, eso también es muy típico del lenguaje vienés. Ya lo utilizaban arquitectos como Joseph Hoffmann, el Sanatorio Purkersdorf, Joseph Maria Olbrich, hacían en las decoraciones del interior. Hay una decoración como un contraste muy fuerte y una aplicación que no es excesiva, es decir, es una decoración muy contenida, muy austera. Y bueno, y luego pues por ejemplo también las barandillas, la rejería de las puertas y ventanas, el tipo de la composición de la puerta, pues todo, si viniera aquí alguien de Viena podía identificar este edificio como si fuera de uno de sus barrios. Fue una de las primeras obras que reflejaron el modernismo vienés y fue de 1907. Además está en la zona que da, digamos, la entrada a lo que es el ensanche de Valencia, que es donde están construidas la mayoría de las obras modernistas. Esos círculos que tienen los cordones geométricos representan la sujeción de la fachada a la estructura. Una teoría que identificaba la forma de las fachadas con un tinte textil. Tiene una simbología que existía en Viena que se repite en la arquitectura de Valencia. Vamos a ver una de las obras más representativas del modernismo vienés en Valencia, que es la casa o el edificio Ferrer, de Vicente Ferrer. Esta obra se construyó en 1908 y fue un encargo del padre o de la familia del arquitecto para un edificio hecho para su familia. Es decir, en él pudo introducir todas aquellas libertades compositivas y fantasías del arquitecto en la casa, porque el cliente era su padre, su propio padre. No le iba a poner limitaciones a que un poco se explayara en los aspectos imaginativos. Es una de las obras que representa lo que fue el concepto del modernismo, que significó abarcar el diseño de todos los objetos que están dentro del edificio, desde paredes, suelos, muebles, tazas de café, alfombras, las lámparas. El arquitecto podía llegar a diseñar todo lo que componía el edificio, y eso se le llamó el Gesamtkunstwerk, que significa en alemán la obra de arte total. O sea, llegaban a diseñar incluso los trajes de la gente que vivía dentro de las casas. En esta obra se pueden ver muchos detalles, es decir, podemos ver hasta dónde llegó el arquitecto en esa época, porque por ejemplo ha diseñado, por supuesto, las puertas, las lámparas, la escalera, pero también detalles más pequeños que uno tiene que acercarse, como pueden ser los timbres, que representan lo que fue la composición de la fachada del edificio. Que trató de innovar Vicente Ferrer como arquitecto que proponía la modernidad en la ciudad. Como innovación dentro de la obra modernista, que casi siempre fue una obra meramente ornamental, sin embargo, esta obra demuestra que sí que hubo un intento de evolución en el sentido de la arquitectura, porque, por ejemplo, el edificio no es el típico edificio del ensanche que tiene la esquina redondeada, sino que él distingue en su arquitectura los tres planos de fachada, o sea, le está dando una importancia al plano y a la línea que otros arquitectos no le daban. La línea donde se puede encontrar, pues en las esquinas, Vicente Ferrer retranquea unos centímetros los planos para dibujar una línea que recorre el edificio de abajo a arriba, y él la termina en la parte superior con un pomo de flores. Nunca se había tratado la esquina como un elemento tan abstracto como pueda ser una línea, o sea, siempre tenía una tendencia decorativa o curva, o digamos, no tenía una entidad tan fuerte como en este edificio. Al mismo tiempo que retranquea esos planos de fachada, baja su altura, de forma que quedan los tres planos perfectamente diferenciados de las tres fachadas del edificio, que es la de la calle Cirilo Amorós, la del propio Chaflán y la de la calle Pizarro. Tal y como hacían los alumnos de Otto Wagner, ellos entendían
el proyecto con dos partes diferenciadas. Por una parte la estructura, digamos la parte constructiva del edificio o la parte resistente, y por otro lado la fachada. ¿Cómo se manifiesta esa diferenciación de los planos de fachada de la estructura? Entienden en muchos de los edificios de Otto Wagner y también de la Wagner-Schule como la fachada como un plano que está colgando de la estructura. Entonces, ¿cómo se entiende que un plano cuelga? Pues porque recoge unas formas como si fuera una cortina que está colgada de un bastidor. Si os fijáis en la Casa Ferrer, ese dibujo que haría una cortina que cuelga de determinados puntos, esa forma cóncava está un poco ensalzada por las guirnaldas vegetales que van acompañando en la cornisa al edificio. Entonces, está manifestando una vinculación con la arquitectura textil, un poco representando pues como si fueran tres cortinas independientes que cuelgan de la cornisa. Por eso siempre también la decoración está en la parte superior, porque sería donde tenemos todas las arandelas o los tubos de los que cuelga la fachada. Está introduciendo la novedad de que se considera que la planta baja está destinada al comercio. Ese comercio abierto, transparente, con los nuevos materiales que introduce el modernismo, que fueron el hielo y el cristal, y que un poco permite ver el interior. Es decir, se invierte la lógica tectónica que cabría pensar en un edificio. La parte baja es la parte liviana y el peso lo recoge la parte superior del edificio, o sea, el bastidor de la cortina. En la Casa Ferrer se ve de forma muy independiente esos tres planos de fachada y sobre todo la forma cóncava de esa parte de la cornisa superior. ¿Qué pasa con este edificio? Pues que de alguna forma con esa teoría de la arquitectura textil entra en contradicción, porque la parte baja no es una parte baja acristalada, sino que es una parte pétrea. O sea, si os fijáis, no lleva la idea del proyecto de la arquitectura textil hasta el punto más radical. La planta baja es deudora del interior de un pabellón que se construyó en Turín en 1902 de Peter Behrens. Fue el pabellón alemán para esa exposición, y esos arcos adintelados, igual que las barandillas de la parte baja, son exactamente iguales que los que se construyó Peter Behrens en ese pabellón. O sea que tiene como una referencia a las exposiciones de arquitectura más modernas de ese momento. También en los detalles de fachada, como veis en esos círculos concéntricos con los cordones geometrizados, que ya hemos visto en muchos edificios de Valencia, se repiten tanto en la parte central, un poco más sofisticados, como en la parte superior, que son más simples, sería la atadura del paño de tela a la estructura, o sea, como un roblón del que cuelgan los cordones geométricos. Estos elementos están extraídos también de la exposición de Turín de 1902, de la obra del arquitecto Raimondo Daronco, que es un italiano muy importante en el modernismo italiano, en el estilo floreal italiano. En esta obra un poco se refleja el momento o la modernidad de principios de siglo en Europa, no nada más en Valencia, sino en toda Europa. En el edificio no solamente es de una brillantez extrema la fachada, sino que también la parte del interior tiene unos detalles ornamentales espectaculares, sobre todo la barandilla, en la que podemos ver elementos vegetales mezclados con elementos geométricos, también el zócalo o el rodapié de la escalera, que está hecho con trencadís verde, el diseño de las puertas, en las que introduce determinados elementos florales, ornamentales, e incluso el diseño de las lámparas, que también es original y que vuelven a repetir el detalle que tenemos en la fachada. Otra innovación del proyecto es que la mayoría de los edificios que hay en el ensanche tienen una planta baja y un entresuelo, y arriba ya la primera planta son las viviendas. En este edificio se elimina el entresuelo, o sea, ya tiene una concepción del máximo aprovechamiento del espacio. Vicente Ferrer fue un arquitecto excesivamente radical para la época, fue muy pionero, o sea, no fue entendida su obra y no fue tampoco valorada. Ahora hemos llegado a la Ciutat Vella de Valencia. Vamos a ver otra obra del arquitecto Vicente Ferrer, que es el mismo arquitecto que ha construido la Casa Ferrer, y estamos en la calle Marqués del Caro número 2. Recientemente ha sido restaurado y se ha transformado en un colegio, y antiguamente lo que se puede ver ahora, la fachada que se puede ver ahora, era un pabellón de proyección de cines. Había dos pabellones y entre ellos se supone que existió un café del que no se tiene referencia documental, pero bueno, el cine que había de este lado se convirtió en cine mudo en 1932 y luego pasó a ser el cine Escalante.
Con respecto a la referencia a Viena, pues es una de las obras de Vicente Ferrer que también más alusión hacen a la arquitectura vienesa y a la arquitectura de Raimondo Daronco de la exposición de Turín de 1902, que fue un poco el introductor de la corriente vienesa a través de Italia en Valencia. Y como distintivos de esa arquitectura vienesa, pues indicar que de nuevo vuelven a aparecer los planos lisos sin decoración, muy al estilo de Adolf Loos, es decir, un plano como podría ser un plano de la modernidad actual, y que la decoración está contenida dentro de figuras geométricas muy precisas, como puede ser esas bandas longitudinales rectangulares o esa parte central con una especie de arco de circunferencia donde en esa zona se contiene lo que es las hojas de los árboles y las flores. Después vemos esos troncos que suben hasta alcanzar la copa del árbol, que también la podemos encontrar en el edificio de Josef Maria Olbrich de Viena, construido en 1898, que fue un poco el edificio representativo de toda la corriente de la secesión vienesa en Austria. O sea que sí que vuelve a extraer esa referencia ornamental de la arquitectura de Viena. Y en la exposición de Turín de 1902 se construyó también un cinematógrafo llamado Cinematógrafo Moderno, cuya fachada es prácticamente igual que esta obra de Vicente Ferrer. O sea que una de las hipótesis de mi tesis es que Vicente Ferrer, cuando finalizó su carrera, que fue en 1902, fue a visitar esta exposición porque muchos de los detalles que aparecen en su obra están también en esa exposición de Turín. Ahora estamos en la calle Guillem de Castro, número 7880. Vamos a ver otra de las obras representativas del estilo vienes en Valencia. De alguna forma se repite el esquema que hemos visto en los edificios anteriores, en el que la decoración es bastante contenida y nada más está aplicada en lugares concretos de la fachada, sobre todo en la parte superior. Aquí vemos un poco que se va mezclando el estilo, ya deja de ser tan geométrico y tan abstracto como en otras obras y mezcla con la curvatura en los balcones, la curvatura en los miradores y un poco pues da más libertad a su capacidad o a su creatividad. De nuevo vemos en la parte superior el mismo motivo ornamental vienés del círculo concentro con los cordones geometrizados o los cordones colgantes, en este caso ya un poco descontextualizados de esa simbología que hemos visto en la Casa Ferrer, porque la percepción de la fachada colgante se ha perdido y nada más tenemos como idea de lo vienés en esa aglomeración de motivos ornamentales en la cornisa y esos elementos sustentantes de la fachada también en la parte superior. Los balcones, veréis que la rejería se repite en varios edificios de Valencia, seguramente eran los mismos artesanos, los mismos maestros de obra a los que se les encargaba esta rejería. A lo largo y ancho de toda Valencia se ven varios detalles ornamentales que se repiten en muchos edificios, como hemos visto el detalle ornamental de las barandillas o de la rejería o de los círculos concéntricos o los círculos con los cordones. Y también hemos visto en varios edificios que el detalle ornamental de la puerta con el dibujo del círculo se ven en varios edificios de la ciudad. O sea que un poco, si uno se fija, puede apreciar esos detalles que se van repitiendo en varios edificios de la ciudad de Valencia. Ahora estamos en la Estación del Norte de Valencia, en la calle Játiva, que es una de las obras más importantes del modernismo vienés en Valencia, una de las más impresionantes también. Esta obra fue proyectada en 1906 por el arquitecto valenciano Demetrio Ribes, cuando él vivía en Madrid, y se finalizó en 1917. Fue la obra a la que Demetrio Ribes le dedicó más tiempo en su trayectoria profesional. La vinculación de Demetrio Ribes con esta estación viene porque ya su padre, que era maestro de obras, trabajó en el proyecto de urbanización de los terrenos de aquí y él trabajaba con el ingeniero José Graset y Echevarría, que fueron entre ambos los que diseñaron la Estación del Norte. El nombre de la Estación del Norte proviene no porque sea la Estación del Norte de Valencia, sino porque es el nombre de la Compañía de Caminos de Hierro del Norte, que fue quien financió su construcción. La planta de la Estación del Norte tiene forma de U, que es una de las formas típicas de construcción de una estación término, es decir, del final de una línea de ferrocarriles.
Esta forma en U permite diferenciar la zona de llegada de pasajeros de la salida de pasajeros. La zona que recoge la función de recibir al viajero sería este cuerpo central de aquí, en donde se presenta toda la riqueza paisajística, comercial y agrícola de la Valencia del siglo XIX. Y la zona de salida, de llegada de los viajeros está en la calle Bailén, que es la que asume pues, las funciones del equipaje, de correos, de las oficinas. Cuando llegaba el viajero a la ciudad de Valencia, lo primero que veía era pues, esa representación de cómo era Valencia en el siglo XIX y un poco presentaba al viajero lo que iba a ver en la ciudad. Otto Wagner hizo entre 1894 y 1904 en un total de 36 estaciones ferroviarias en Viena y 40 kilómetros de línea ferroviaria con todos sus puentes y sus túneles, el diseño conjunto de la red ferroviaria de Viena. Eso es para Demetrio Ribes una referencia fundamental en su obra y realmente se puede comparar esta estación con muchas de las estaciones que construyó Otto Wagner en esa época, sobre todo en una marcada axialidad, en una composición de volúmenes muy simétrica y, bueno, y en todo el tratamiento de los detalles ornamentales que se aplican en la estación. La estación del norte asume una función de representatividad como hito de la ciudad y juega con el efecto desde la distancia de los volúmenes, es decir, tiene la fachada una longitud de 69 metros y 19 metros de altura, es decir, proporcionalmente podía resultar excesivamente larga para una altura tan pequeña. Lo que hace Demetrio Ribes es juega con los volúmenes de la torre central y las dos torres laterales para hacer un equilibrio de volúmenes y que esa excesiva longitud aparezca más esbelta. Es uno de los efectos que también utilizaba Otto Wagner en sus estaciones. Uno, cuando compara las estaciones de Otto Wagner con las de Demetrio Ribes, ve que el lenguaje es muy semejante, muy parecido. Con respecto al interior, también se pueden apreciar influencias de Joseph Hoffmann en el tratamiento de todos esos tócalos de madera como detalle ebanista, y al mismo tiempo se encuentran influencias de la arquitectura catalana, del modernismo catalán, en las columnas y en los techos que un poco recuerdan al Palau de la Música Catalana de Barcelona. Demetrio Ribes conoció la obra de Otto Wagner desde sus años de estudiante en Barcelona y él se muda en 1902 a Madrid y durante su época de estudiante en Madrid es donde más se empapa de la influencia vienesa. Después, en 1904, hay un Congreso Internacional de Arquitectura en Madrid al que acude Otto Wagner personalmente y es en ese momento cuando los arquitectos españoles tienen la posibilidad de conocerlo en persona. Y después, por supuesto, a través de las publicaciones de arquitectura, Demetrio Ribes era un apasionado de la música de Wagner y viajaba al Liceo de Barcelona mucho a escuchar sus conciertos y, bueno, en Barcelona pues era toda esa virulencia del modernismo y un poco pues de entre Barcelona y Madrid es donde él capta la atención por la arquitectura vienesa. Es muy curioso descubrir que en muchos lugares de la estación está escrita la palabra norte, o sea, las 5 letras de la palabra norte, tanto en mosaicos como en vidrieras, y luego escondida por el hall está la palabra de feliz viaje en, yo creo que 8 o 10 idiomas diferentes, también escritos en mosaico. Los motivos ornamentales son, con el lenguaje vienés que explicábamos antes, siempre son una ornamentación controlada por la geometría, siempre, digamos, está en una zona específica, no aborda todo el conjunto de la pared. Y después juega mucho con el bicromatismo, con la geometría plana, como los cuadros de Gustav Klimt, en donde uno pues, no aprecia ese cambio de volumen, pero sí el contraste cromático de la superficie plana. Ese lenguaje ornamental es el mismo que utiliza Demetrio Ribes en la Estación del Norte. Es también importante resaltar que Demetrio Ribes le da la misma importancia a la fachada exterior que a la fachada interior, es decir, aquí en el interior de la estación veremos que la fachada interior tiene una multitud de detalles y está trabajada como si se tratase de una fachada exterior, o sea, no le resta importancia. Uno de los principios que recoge Demetrio Ribes de la arquitectura de Otto Wagner es la sinceridad constructiva. En su obra se puede apreciar que los detalles ornamentales se aplican en lugares que hablan del lenguaje constructivo de la estación, por ejemplo, los arcos de las ventanas, los dinteles, y en la parte interior también hace una diferencia de lo que es la cubierta
de hierro de los muros de carga de las fachadas. La cubierta no llega a apoyar en esos muros, tiene su estructura diferenciada de lo que son los muros, es decir, un poco muestra cómo el edificio estructuralmente está trabajando. En toda la estación se puede ver esa estrella de 5 puntas, que es el símbolo de representación de la Compañía de Hierros del Norte, y un poco pues para mostrar también el poder de esa compañía en la época. O sea, Demetrio Ribes asume la arquitectura vienesa, pero nunca se olvida de su contexto local de la ciudad de Valencia, es decir, él transforma los principios de representatividad de la arquitectura vienesa, pero los apoya en su contexto cultural y local de la ciudad de Valencia. O sea, esto está lleno de referencias a la ciudad de Valencia, que no es una arquitectura extranjerizante, sino de aquí, de esta zona, y un poco pues siempre tiene como los pies en su aspecto más contextual o más local de la ciudad. En este emblemático edificio de la Estación del Norte de Valencia vamos a finalizar la visita de los edificios que reflejan el modernismo vienes en la ciudad de Valencia, y quisiera invitar a la gente a que descubra el modernismo valenciano, que tuvo bastantes influencias o diversas influencias, tanto de Cataluña como de Viena o como Madrid. También añadir que se ha publicado un libro titulado Viena en la arquitectura modernista de Valencia, que recoge la investigación de mi tesis doctoral que desarrollé en Viena durante 4 años y que profundiza en estas relaciones de Valencia con la capital del Imperio Austrohúngaro.